Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. 17 de septiembre, estamos en la recta final hacia Rosh Hashanah. Se puede decir de las dos maneras, septiembre o septiembre. Están los dos aceptados, con P o sin P. Bueno, antes, como venimos haciendo, antes de empezar con la parashá y darle la palabra a Julio para que nos ilustre, vamos a hacer un pequeño comentario de este recorrido que nos lleva a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estamos transitando el mes de Elul, estamos escuchando el shofar a la mañana, estamos leyendo el Salmo 27, uno se va preparando y dentro de todo esto uno empieza lo que llamamos reparaciones. ¿Sí? No sé si te rompió el calefón, la heladera, no. Reparaciones, uno tiene que reparar las cosas que hizo mal, tiene que corregir las cosas que hizo mal, tiene que para eso hacer un Heshbon Anefesh, un pequeño balance del alma, un pequeño recorrido del año y una evaluación de ese año para ver cuáles son tus puntos, los puntos fuertes, las cosas que te salieron bien, las cosas que hiciste como tienes que haber hecho y las otras. Y las otras no para sentirte mal, no para castigarte, sino para que te inviten a reparar lo que hiciste mal. Si uno hizo algo mal en el año, no es cuestión de darlo por obvio y decir, bueno, hice esto malo, ¿qué voy a hacer? Soy esto, sino simplemente tiene que ser un incentivo para repararlo, corregirlo, pedir perdón, mm, rehacer lo que hiciste mal y con eso empezar el año de la mejor manera posible. Parte de este ejercicio previo de este mes de Elul, acuérdense que siempre es con los seres más queridos. Por eso Elul son siglas, 4 letras del mes que estamos traduciendo. Ani, Ledodi, Bedodili. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Es lo que dicen las mujeres cuando se casan. Pero también hace referencia a que es el vínculo con la gente que más querés, con la gente más cercana, con la gente que tenés una relación importante. Entonces, la invitación siempre es a que uno en estos tiempos no arregle el vínculo con el panadero, o tal vez seas muy amigo del panadero, pero es que uno arregle el vínculo con los seres queridos, cercanos, con los más íntimos, con los que realmente hay amor, pero también con los que más difícil es convivir. Porque yo con mis amigos, que los veo una vez por semana, 2 horas, me llevo bárbaro, yo espectacular. Con la gente que veo 15 minutos por día, también. El desafío es llevarte bien con los que convivís, con los que tenés intensidad, con los que ves siempre, con los que más veces a veces chocas. Entonces, el desafío es reparar, corregir y acercarte a esas personas que son tan importantes y centrales en tu vida y que ocupan un lugar tan especial. Bueno, dicho esta pequeña introducción de Yamin Oraim, de preparación, querido hincha de River, querido Julio, ¿cómo se llama la para allá? Mira, la para allá es quitabo y es cuando vengas es el significado. Y dentro de la para allá hay algunas cosas que se tratan o que de ciertos temas, como los bikurim, que son las ofrendas de las primicias. Después también se establece acá el esquema de diezmos, se habla de bendiciones y maldiciones y también, digamos, de alguna manera de las recompensas que uno tiene por hacer las cosas como corresponde. Y también hay una frase que dice, va, una frase, o digamos que se habla de un mensaje de Moshe a alguno de los últimos mensajes dirigida al pueblo después de los 40 años, en los cuales le dice de alguna manera, después de esos 40 años en el desierto que vieron un montón de cosas, alcanzaron un estado en donde tienen un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Y Bueno, ahí amigos, gracias por todo. Acá termina la clase. Me voy a ver a River. Chau. Impecable. Muy bien. Muy buen resumen y muy buenos los comentarios. Vamos a empezar a hacer un poco de doble clic en algunas de esas cosas que dijo Julio recién, en forma muy correcta. Quitabo. Ah, no escuchaste mucho, qué lástima, no me dijiste antes, lo ponía más fuerte. Quitabo. Cuando llegues, cuando arribes, obviamente que la literalidad es cuando llegues a tierra de Israel. Quitabó el Aretz, cuando llegues a la tierra que Dios te va a dar, esa es la literalidad. Ahora,
como nosotros no nos quedamos con lo literal, cuando llegues, ¿a dónde querés llegar en la vida? ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés conseguir? ¿Cuál es tu empeño? ¿Cuál es tu trabajo, tu esfuerzo? ¿Y cuál crees que es tu destino? Es una linda pregunta para hacerse en estos días previos a Rosh Hashanah. Las parshiot previas a Rosh Hashanah ayudan muchísimo en la preparación espiritual, ¿no? Uno dice, bueno, en la vida, ¿a dónde querés llegar? Y cuando te haces esa pregunta, la siguiente pregunta es, ¿dónde estoy hoy? ¿Hasta dónde llegué de donde quiero llegar? ¿Cuál es el camino que ya llevo hecho? Y algunos podrán sentir que les falta muchísimo para llegar a donde quieren llegar, otros sentirán que están a mitad de camino y otros van a experimentar que ya están, ya casi están o ya llegaron a donde querían llegar, ya lo más difícil, lo más costoso, lo más trabajoso, ya lo hicieron. Y ahí uno verá qué pone, ¿no? ¿A dónde quería llegar? En la conformación de mi familia. ¿A dónde quería llegar? Con mis amistades. ¿A dónde quería llegar profesional o laboralmente? ¿A dónde quería llegar con mi economía? ¿A dónde quería llegar con mi desarrollo personal? ¿A dónde? Bueno, cada uno sabrá y quizás algunos de los aspectos que estamos nombrando están bárbaros, están encaminados y van bien, y otros quizás están recontra lejos de donde querían estar. Ven que había un chat que no vi. Yo que no me atreví a sugerir que Julio ocupara tu lugar en caso de ausencia del partido. Ah, ok, podría ser una buena opción, pero justamente hoy juega tarde River. Pero si quieren la semana que viene, yo me voy de vacaciones. Bueno, entonces, no todos los aspectos de la vida uno se desarrolla igual, con la misma velocidad o con la misma performance. Entonces, uno se puede dar cuenta que en algunas cosas nos va mejor y vamos más rápido y más fácil a donde queremos llegar, y en otros aspectos quizás nos cuesta un poco más, nos es más difícil, o descubrimos que la vida nos ayudó en algunos y nos puso obstáculos en otros. Y cuando uno hace esa evaluación, ¿estás llegando? ¿Te falta mucho? ¿Te es muy trabajoso? A veces uno se enoja. Y parte de la mística judía nos enseña que cuando tenés dificultades para lograr lo que te propones, es bueno eso. Te enojás, pero es bueno, porque te ayuda a desarrollar algo tuyo que quizás no querías desarrollar, o a aprender cosas que quizás no querías aprender, o te exige a vos algo que va a sacar una mejor versión tuya. Por eso algunos sostienen que uno a los obstáculos los tiene que abrazar, o sea, darle bienvenida. Menos mal, porque nos hacen a todos crecer y mejorar. Cuando todo va muy fácil, a todos nos gusta que vaya todo fácil, falta a veces un poco de desafío personal. Pero sabemos que hay algunas cosas que son demasiado difíciles y que nadie las quiere, eso está claro, ¿no? No es que todo obstáculo sea bienvenido o toda dificultad sea abrazada. Pero bueno, de alguna manera lo que nosotros tenemos que intentar es aprender a valorar y descubrir dónde estamos, a disfrutar el camino y a saber que vinimos a esta vida para llegar a un lugar. Y que cada año es la oportunidad de preguntarnos dónde estamos, cuánto nos falta y si vamos en camino correcto o no. Y por eso cuando no, la tradición judía nos invita a hacer teshuvá, volver al camino que tenías que ir y responder a la exigencia que hay sobre vos. Esto es lo que nos pide la tradición judía. Muy bien. Cuando llegues, Kitabo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Julio lo dijo, Bikurim. Los Bikurim son las primicias, los primeros frutos. Cuando vos llegues, tenías que armar una canastita, como la de Caperucita, vestirte de rojo, no, eso no. Tenías que armar una canastita, poner tus frutos e ir al lugar que Dios eligió poner su nombre allí. Bamakom, Asher Ibhar Adonai Eloheja, Lasim Shemo Sham. Ahí tienes que ir.
La Torá no habla de Jerusalén, acuérdense, porque todavía Jerusalén no existe. Jerusalén la va a conquistar recién el rey David, falta un montón para eso. Entonces habla de un lugar que Dios va a elegir para que ponga allí su nombre. Ese lugar finalmente va a ser Jerusalén. Y yo les quería preguntar si se dieron cuenta la particularidad que tiene Jerusalén. Jerusalén es una palabra en hebreo en plural. No es en singular, es en plural. Vieron que las terminaciones im en hebreo es plural. Entonces, ¿por qué Jerusalén se dice en plural? Hay un montón de explicaciones, le voy a dar una hoy. Y esa explicación dice que hay dos Jerusalén siempre. Hay un Jerusalén Shel Mala y un Jerusalén Shel Mata. Hay un Jerusalén ideal, de arriba, celestial, que es perfecto, que es lo que uno imagina, que es lo que uno sueña, que cuando rezamos a Jerusalén, rezamos ese lugar que no es real, es ideal. Y uno tiene esa imagen de inspiración. Y hay otro Jerusalén. Jerusalén es el mata, el Jerusalén terrenal, el que tiene sus temas, sus problemas, sus conflictos, sus peleas. Todo aquel que vivió en Jerusalén sabe lo que es el Jerusalén el mata. Yo viví un año y les puedo decir varias cosas de Jerusalén el mata. Hay muchas cosas que son cotidianas. Por ejemplo, es una ciudad llena de gatos. Una ciudad llena de gatos. Llena. No me refiero, o sea, lo digo más literal gato, no, no otra cosa. Y esos gatos que uno encuentra, obviamente que es porque en una época estaba lleno de ratas y seguramente parte de eso tuvo que ver con los gatos, pero aparte es una complicación o no, depende de cómo uno lo vea, porque hay gatos por todos lados y demás. Es una ciudad donde la gente discute mucho, pelea mucho, eso es muy típico de Israel. Es una ciudad muy llena de muchos religiosos, judíos y no judíos. Hay mucha religiosidad para lo bueno y para lo malo. Es una de las ciudades donde menos gente trabaja, porque hay mucha gente que vive de los aportes del Estado para estudiar. Es una ciudad cara, es una ciudad que no atrae mucho a la juventud, más bien hay gente más grande. Bueno, hay un montón de características de un Jerusalén Shelmata, un Jerusalén terrenal, cotidiano, con sus conflictos, con sus miserias, con sus suciedades, y después está Jerusalén como concepto. No me di cuenta, Ernesto, si levantabas la mano o no. Ah, ok. Bueno, entonces, dicho esto del lugar, en el lugar que Dios elija, ese va a ser Jerusalén, vas a llevar tus bikurim, tus primeros frutos. La idea de bikurim es una idea de mucha generosidad. Resulta que mucha gente hoy, antes de ayudar, dice, no, pará, primero tengo que tener todo resuelto lo mío. No te voy a ayudar si no tengo lo mío resuelto. Entonces, primero tengo que tener mi situación económica estable, mi casa, mi auto, mi lugar de vacaciones, mi ahorro en el banco, mi inversión afuera, mi barco, mi yate, mi helicóptero. Después me voy a ocupar de otros. Y antes, 2 generaciones atrás, era al revés. Mucha gente decía, mientras yo me voy haciendo lo mío, ayudo. Bikurim es eso. No esperar a que vos tengas todo resuelto para ocuparte de los demás. Los bikurim son los primeros frutos. Apenas producís algo después de mucho tiempo de trabajo, que es el trabajo del campo, lo compartís. No cuando estás salvado vos te ocupás de los demás. Entonces, algo importante de esta para allá es que nos alienta a ser generosos y no tener miedo. No tengas miedo que si das, te vas a quedar sin. No es un juego de suma cero. No es que hay poco y si vos das algo te quedás con menos. Es un juego donde todos ganan y donde hay que animarse y ser valiente y confiar en que dando activás el flujo que hace que las cosas vayan y vuelvan. Y no quedarte con la idea de que si das algo, lo perdiste, no lo tenés más. Sino que cada cosa que das
sepas que es algo tuyo para siempre. Bueno, esto de Bikurim tiene una particularidad muy especial. La Torá nos dice que vayamos con la canasta llena de nuestros frutos, nuestros Bikurim, a el lugar que Dios elija y ahí, y nos dice una historia a contar, un texto a que podamos expresar, y ese texto es la historia de tu pueblo. Nos hacían llegar a el Beit HaMikdash y a contar de dónde venimos. Pero no el camino que hice yo, sino el camino que empieza con el primero de nuestro pueblo, con Abraham. Y ese texto que aparece en nuestra para allá, que teníamos que decir, se usa hoy en una festividad judía, en el texto de la fiesta judía. ¿Alguien sabe a cuál me refiero? ¿A dónde va? ¿Dónde se mete ese texto? ¿En qué libro lo encontramos? ¿En qué fiesta lo decimos? ¿En ¿Alguien Yom sabe? Kippur? No. ¿En Yom Kippur? No. Si contamos nuestra historia, ¿en qué texto va a ser? Bueno, en Rosh Hashanah. Acá dice Pesach, mi mujer. Muy bien. ¿Dónde dice Pesaj? No, Irene dijo Ah, Pesach. vieron que Irene es genia. El problema es acá familia es Tommy, pero Irene es una fenómena. Es así. Es en Pesaj. En Pesaj vos contás tu historia y en la Agadá de Pesaj metieron este texto que es contar tu historia. Si Pesaj, ¿saben qué es Agadá? Leagid, decir, contar. Pesaj es contar tu historia. Y este texto nos hacía contar quiénes somos, de dónde venimos, y arranca con Abraham y cuenta en un párrafo toda la historia del pueblo judío desde Abraham hasta Moshe, obviamente, porque acá no hay mucho más en la Torá. Pero toda esa historia está resumida y aparece y nos invitan a decir. Esto que les digo parece simpático, menor, pero es trascendental. ¿Saben por qué? Porque es la primer prueba clara y concreta de que en el templo de Jerusalén no solamente había sacrificios, también había palabras, también rezábamos con textos, cosa que mucha gente cree que en el templo eran los sacrificios, cuando se destruyó el templo, se inventaron los rezos. Bueno, acá tiene un ejemplo de que en el templo de Jerusalén también había un rezo, un texto a decir, unas palabras a repetir. Y esa es una de las innovaciones de Entra para allá, que traen esta idea de presentarte y contar y relatar tu historia. Este es un tema importante de esta para allá. Y como a veces la Kabbalah, ¿vieron la mística judía? Cree que todo hay que equilibrar las fuerzas y que las cosas que tenemos que hacer son para compensar otras cosas. Dice un rabino de la Kabbalah, Rabbi Itzhak Luria, los que estudian conmigo los lunes saben perfectamente quién es. Rabbi Itzhak Luria dice que estos bikurim, estos frutos que traemos, son para reparar algo. Algo que hicimos mal en el desierto y hubo que reparar. Y es el episodio de los espías. ¿Saben por qué? Porque los espías, los 12, ¿se acuerdan? Que fueron a la tierra de Israel, trajeron frutos. Y nosotros no valoramos los frutos que trajeron, porque en lugar de estar contentos por los frutos que trajeron, lloramos porque nos dijeron que no íbamos a poder conquistar la tierra. Entonces, como no supimos valorar los frutos de esa tierra que nos trajeron, ahora nosotros para reparar eso tenemos que llevar nuestros frutos y donarlos. Esa es la compensación que estaría sucediendo en nuestra parasha. Bien, el próximo tema de la parasha que quería que veamos tiene que ver con también lo que dijo Julio como título, maldiciones y bendiciones. Ya muchas veces hablábamos que la parasha, la Torá, tiene causas y consecuencias, tiene que si haces las cosas mal te va a ir mal. La Torá es muy concreta y certera en decirte, mira, portate bien, te va a ir bien. Portate mal, te va a ir mal. ¿No? Es un juego que aparece muchas veces. Aparece en esta parasha. Pero yo me quiero detener en otra cosa. Porque cuando haces las cosas mal, y ahí te trae clalá, maldición, en la parasha aparecen 13
maldiciones concretas. Si haces esto, te va a ir mal. Si haces esto, te va a ir mal. Y todo con una maldición, una maldición, una maldición. Y son exactamente 13. Y la última de esas 13 dice, maldición para el que no cumpla con toda esta Torá. Entonces les pregunto, ¿qué significa Torá? Porque si Torá es todo el libro, es maldito el que no cumpla con todo el libro, somos todos malditos, porque la Torá es muy grande y muy ambiciosa y muy compleja. Y uno de los fundadores del cristianismo, Pablo, lo leyó de esa manera. Y entonces así fue como nació la idea de que el cristianismo dejó de cumplir con la Torá como obligatoria. Porque nadie puede cumplir con la Torá y porque era muy difícil y porque seríamos todos malditos, entonces ellos entendieron que Jesús murió en la cruz para liberarlos de esa carga de cumplir con toda la Torá. Entonces, van por el mundo más libres que nosotros. Nosotros lo interpretamos de esa manera porque creemos que Torá es enseñanza. Lo vimos acá. Torá, orá, enseñanza. De ahí viene la palabra Torá, moré, morá, viene de la misma palabra. Y alguien me mandó hoy, parece que hoy es el día del profesor. O sea, que hoy es el día de la Torá, de la enseñanza, o de los enseñantes, o de los que enseñan, o como será, ya te dijo Julio. Entonces, tenemos ahí que el cristianismo utilizó esta para allá para sacarse la obligatoriedad de la Torá. Y nosotros usamos esta para allá para decir que hay 13 cosas que esta para allá te prohíbe fuertemente, que son todas cosas gravísimas, que todos ustedes las cumplen y son buenos, y no hace falta extender eso a toda la Torá como la palabra declara de maldición que acá dice. Sí, Julio. Sí, justamente un poco con lo que vos dijiste a último momento, el último, la frase, porque dice, maldito el que no sustente ni ponga en práctica las palabras de esta Torá, no dice de toda esta Torá. Entonces también se podría interpretar que no sería todo, sino quizás algo, por lo menos. No sé si sería así, porque no Claro, dice de esta esta Torá. enseñanza, de esta Torá es de Claro. esta enseñanza. Y entonces, como hay un tema que tiene 13 cosas concretas, eso es lo que te dice la intervención judía clásica. Sí, no sé si Tomás o Irene, ahora quién. Ahí te había escrito, no se podía interpretar las 613 mitzvot. Si sos Pablo el cristiano, sí. No, porque ¿cómo vas a cumplir con toda la Torah? Entonces la interpretación sería, deberías cumplir con las mitzvot. No, no, toda la Torá es con las 613 mitzvot. Entonces está bien. Eso es, con la Torá, acuérdense que para el mundo rabínico, la Torá encierra las 613 mitzvot. Y cumplir con la Torá es cumplir con las mitzvot. Eso es lo que tenés que hacer. Otra cosa no tenés que hacer. Ojo, otra cosa. 613 mitzvot es una barbaridad, no es que es poquito. Pero esa es la obligatoriedad, cumplir con las 613 mitzvot. Que saben que hoy tiene descuento, que hay 200 que eran en el templo y no funcionan más, están suspendidas hasta que no venga el Mesías o reconstruyamos el templo. Hay otras 200 que son como condicionales. Si tuvieras un empleado, tenés que pagar en fecha. Bueno, si tenés, si no tenés, no. Si tuvieras una deuda, o sea, hay un montón de que son condicionales. Entonces, en un ratito les bajé, les quedan 200 mitzvot. Una ganga, una bagatela. Sí, Saúl. Realmente sirve como una herramienta para expresión. Espera que está muteado y no puede hablar. Saúl, me parece que Elena lo dejó sin palabra. Se implica. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Ahora perfectamente. Correcto, perdón. Mi pregunta con respecto de las 13 clalot, las 13 maldiciones de esta allá, ¿tiene algo que ver o es una casualidad total? Es lo que en este momento se me ocurrió. Los 13 que
están en cada tzitzit del talit. Ah, ok. Se escuchó muy mal, pero yo lo traduzco a todos porque yo lo entendí porque lo conozco a Saúl. Hay una tradición judía que dice que las 613 mitzvot están encerradas en cada tzitzit. Y cuando vos tenés los tzitzit es para que los veas y recuerdes las mitzvot. Y el tzitzit te recuerda las 613. ¿Cómo se llega a ese número? La palabra tzitzit suma 600. Si vos sumás las 6 letras, 90, 10, 90, 10, 400, eso da 600. Dije 6 son 5. La palabra tzitzit, 5 letras, suma 600. Entonces los rabinos dicen, ¿cómo el tzitzit, que suma 600, te recuerda las 613 mitzvot? Bueno, porque un tzitzit está compuesto por 5 nudos y 8 hilos. Y ahí tienen los 13 que te faltan. Y Saúl dice, ¿es casualidad que esta Torá se refiere a 13 cuando el tzitzit son 13? Sí, es casualidad. Porque eso es una construcción rabínica posterior que quiere vincular el tzitzit con los 613 y conecta los números, pero no es la única, no está en la Torah en forma explícita y sería mucha vuelta interpretativa pensar que estas 13 son las mismas 13, porque aparte acá habla de maldiciones, no habla de mitzvot, no son mitzvot. Bien, dicho esto, ahora les quiero contar cómo sigue con las bendiciones. Entonces, dentro de las bendiciones que viene después, una, que me quiero tener un poquito, dice, bendito seas cuando estás en la ciudad y bendito en el campo, ¿no? Eso es que tenemos acá. Tomás le gusta más escribir, y yo tengo que entrar en algún lugar y ver. Y es casualidad de los 13 atributos. Sí, también. La religión judía sostiene que Dios tiene 13 atributos. Y salen de la frase Adonai Adonai, El Rahum Behanum, Ere Hapaim Berrab Gesed, Ose Gesed Rafim. ¿Saben? Esa frase judía de la descripción de Dios deriva de ahí que Dios tiene 13 atributos. Nuevamente, no tiene conexión con 13 maldiciones que estamos hablando acá. Bueno, bendito en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, una de las interpretaciones dice que ciudad, bendito la ciudad, es que en tu ciudad donde vivís tenés que vivir cerca del templo, cerca del Beit Knesset, del Knis, de la sinagoga, de la comunidad, cerca del Ambrot, amigos, está en la Torá, cerca del Ambrot. Entonces, la idea es que vos tengas bendición cuando estás en tu ciudad por la cercanía que tenés con tu sinagoga, con tu comunidad, con tu templo. Y dice que lo mejor que podés en la vida es vivir a media cuadra. Eso es lo mejor. ¿Ves? Hay gente que hace otra cosa, pero lo mejor es eso. No, hablando en serio, esta idea de la cercanía no es física solamente. Vos te vas a tener bendición si vivís cerca de tu sinagoga, significa que si te comportás, si actuás, si te portás como tu comunidad, como tu sinagoga, como tu Torah dice, no es solamente distancia física, es también distancia en el comportamiento. Y sepan, importantísimo, que la vida judía es una vida de cercanía, no se puede vivir alejado. Porque la vida judía es comunitaria y familiar. Vos, si estás alejado, tenés problemas judíos de todo tipo. No conseguís comida kasher, no conseguís minyan, no conseguís respetar el Shabbat. La vida judía se ordena en cercanía. Por eso teníamos los shtetl en la Europa central y oriental. Por eso tenemos los barrios cerrados. Tenemos como lugares muy cercanos y generalmente se ordena alrededor de una sinagoga, de una comunidad. Ahora, si eso es bendito en la ciudad, ¿qué es bendito en el campo? Bueno, así como cuando vivís, tenés que tener los principios de la Torá cerca, cuando trabajás también. Hay gente que cree que la sinagoga, la Torá, las mitzvot, los mandamientos son para la vida familiar, personal,
En el trabajo no, ahí es otra cosa, ahí hay que matar o morir. En el trabajo te puedo mentir, te miento. Te puedo dar un cheque más largo, te lo doy. Puedo no pagarte, no te pago. No es así. Bendito en tu ciudad y bendito en tu campo. Cuando trabajas también, en donde trabajes. En la época de la Torá, el lugar más habitual de trabajo era el campo. Hoy no importa que sea otro. Igual, tenés que ser un mensch, un caballero, cosa que está mal, esto es de tamales. Una dama, una mencha. ¿Cómo se dirá mensch en femenino? ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe? Menchot, Sí, menchim y menchot. supongo que debe ser como dame. Dame, hay que ser una dame. Mensch viene del alemán y Claro, es neutro. ah, Mensch viene del alemán y muy es bueno. neutro. ¿Es neutro mensch? Es para los dos. Es como ser humano, un ser humano. Me Pero encantó, Un ser gracias, Karen. humano con Mensch, humanidad, digamos. Me sí, sí, encantó. ¿Ven? Somos inclusivos de siempre. Somos un pueblo fantástico. Qué grande. Gracias, Mensch. Gracias, Karen. Buenísimo, me encantó. Bueno, entonces hay que ser un mensch, pero también en tu trabajo. Y tenés que hablar de quién sos con tus decisiones laborales. Cómo te comportás con tus empleados, cómo te comportás con tus proveedores, con tus clientes, con tus deudas, con tus responsabilidades, con la ley. Eso también habla de quién sos y de vivir cerca de tu sinagoga y vivir cerca de tu campo en tus principios, en tu forma de comportarte. Ahora, además de la cuestión física y esta que estamos hablando, que es como de la actitud, ¿no? Acuérdense, tenemos en nuestro pueblo una historia nefasta de gente que estaba cerca de la sinagoga, la llamada Zvi Migdal. Digamos, tenemos ejemplos en nuestra historia de que alguien podría sentirse que está súper cerca, pero está a kilómetros de distancia. Me parece que le voy a pedir un minuto. Bueno, estoy ahí con lo último. Tengo miedo de quedar sin batería, pero por ahora aguanto un poquito. Tengo acá un cable, igual si no voy a buscar ¿qué lo da? pero, Lo- sí, 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 tengo un cable acá. Bueno, por ahora banca, tengo 10%. Entonces, bueno, tenemos ejemplos, tengan cuidado con eso. Y después, acuérdense de qué pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Alguno se acuerda de Sodoma y Gomorra? Si se acuerdan, Dios tiene un diálogo con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Es interesante que Dios va a hacer una cosa así, pero primero se lo cuenta a Abraham. ¿Por qué se lo cuenta a Abraham? Bueno, pues tengo que saber que todo lugar, todo grupo, toda ciudad tiene que tener un defensor, tiene que tener alguien que salga a defenderlos. Nosotros somos personas que habitualmente cuando estamos en un ámbito y escuchamos que alguien critica a otro, nos sumamos a la crítica. Nos subimos a la crítica, criticar es más fácil, no hay nada más fácil que criticar. Lo que primero que te dice el relato de Sodoma y Gomorra es, ¿sabes qué? Si alguien la critica, ¿por qué no pensás al revés vos y tratás de defender? Entonces Abraham hace esto. Dios critica a Sodoma y Gomorra y va a Abraham y dice, espera, pará. Yo no sé bien, no conozco, no estuve, pero supone, mirá si entre toda esa gente mala que vos nombrás hay 50 justos. Y Dios le dice, tráeme dos personas justas. Ay, no, Encuentra. no sé quién habló, pero no, fue muy bajito el número. Gabriel. Ah, Gaby, no, termina con 10. Ah, Lo mínimo, 10. sí. Bueno, perdón. Pero está bien, fue bajando, fue negociando, y de 50 pasó a 45, a 40, a 30, a 20 y 10. Pero es un proceso interesante porque Dios le da a Abraham la oportunidad de defender a un lugar y Abraham lo defiende. En lugar de que sea lo más fácil criticar, atacar y hablar mal del otro, lo defiende y discute con Dios. Entonces, primero, amigos, para defender a alguien, no importa
con quien tengas que discutir. Hasta con Dios. ¿Cómo? No importa. Bueno, Cualquier- hasta con Dios tenés que poder discutir si se trata de defender a alguien. Y tenés que intentar hacerlo siempre. Y a veces que yo, por cuestiones de mi manera de pensar, suelo hacer esto, me gano muchas críticas, porque cuando alguien viene y me critica algo o alguien y rápidamente lo critica, yo, aunque no conozca, digo, pará, ¿estás seguro? Fíjate, capaz que no, capaz que lo hizo así por tal motivo. Y vos siempre querés defender lo indefendible, me dicen. Sobre todo en mi casa. Pero la verdad es que en la manera que pienso, porque creo que lo más fácil es criticar y lo más difícil a veces es intentar darte cuenta que tal vez no es malo o tan malo eso que te están contando o eso que está pasando. Pero en este caso lo interesante es que no discuten por lo que pasa en la sinagoga. No es que Dios le dijo, si hay 50 justos que se ponen los tefilim todos los días, si hay 40 justos que van a Shabbat, si hay 30 justos que van a Yom Kippur y que ayunan, no le dijo eso. Dijo, si hay 50 justos en la ciudad, si hay 50 justos en la ciudad, no se trata solamente de ser justo en lo religioso, en la sinagoga, en la comunidad. También se trata de ser justo en tu ciudad. Y entonces el judaísmo es una tradición religiosa, espiritual, que te muestra un camino para vivir mejor y para ser una buena persona, que se ocupa de tu parte religiosa y también de tu parte social, económica, cultural, de tu entorno, de tu lugar, de tu hábitat, de todo. Y lo que pide y espera de vos no se reduce solamente a lo religioso. Y quizás por eso, el otro tema de la para allá que nos quedó como último, Julio hizo mención a los diezmos. ¿Saben lo que era un diezmo? ¿Alguno sabe lo que era un diezmo? La contribución a... Ojo que Diego no es Diego. No. El Diego es otra cosa. Pero la base es la misma, número 10. El número es el mismo. Y 10%. Sí. Pero el Diego es lo que te piden como soborno, que la Torá lo prohíbe. Y el diezmo es lo que aportás para colaborar con un mundo más equilibrado. ¿Quién recuerda de dónde viene el número 10? ¿Por qué es el diezmo? ¿Por qué es el 10% lo que tenés que ofrendar, donar? ¿De dónde viene? ¿Alguien recuerda? Estoy quedando como estaba el día. La producción, que no me acuerdo, la producción del campo. No, De cuando Isaac luchó contra Dios, no, Jacob, y lo nombró Israel. y ahí donde aparece el diezmo. Y le dijo, pagame el 10. ¿Quién le dijo eso? A Hashem. ¿Por abajo de la mesa le dijo, dame un Diego? No sé por dónde, le dije, No. una transferencia. Estás cerca, pero no es ahí. Y ahí, que de ahí viene la costumbre de pagar de acá un 10%. No, pero estás cerca, pero no viene de ahí. No, no. ¿Es relacionado con la escalera? Sí, relacionado con la escalera. De lo que contó Armando, 20 años antes, eso es cuando Jacob vuelve. Cuando se va Jacob, cuando deja la casa de sus padres porque se peleó, o no se peleó, pero le robó la primogenitura al hermano, ¿se acuerdan que se disfrazó, se hizo pasar por el hermano, después el hermano lo quería matar, la mamá le dijo, anda a buscar novia a la casa de mi hermano. Entonces Jacob se va, emprende el viaje y claro, se va contento, se va bien, feliz, y de repente lo agarra a la mitad de la noche. Y en el desierto, solo, noche, ¿qué te pasa? Quickie. Y en ese miedo que tiene, pone una piedra, duerme y ahí sueña. Y sueña que hay ángeles que suben y bajan en una escalera. Entonces se da cuenta ahí Jacob que hay un Dios y que está con él, que no está solo.
Él creía que estaba solo y en el sueño descubre que no está solo. Y entonces cuando ve la escalera y descubre que está Dios y que lo va a cuidar, se levanta y dice, Dios, si vos me acompañás en el camino y yo llego bien y vuelvo bien y todo me va bien, el 10% de todo lo que yo gane es para tu rabino. No, es para vos. Entonces, a partir de ahí, instaló que uno, para tener la protección, el acompañamiento, el cuidado de Dios, se compromete a donar el 10% de lo que gana. Esa es la fuente de la Torá que da origen a que después en nuestra para allá retome el tema de los diezmos, y después hay diferentes diezmos, y en la época de la Torá y del templo había otros diezmos con otros porcentajes distintos porque había diferentes ofrendas que uno daba, pero hoy quedó establecido que uno dona ese 10% en función de lo que la Torá nos pedía. Porque, y acá conectamos con el comienzo, cuando llegues no significa que vos estás en el centro del universo. Cuando llegues significa que vos descubrís que llegar es mejor llegar acompañado, aunque viajes más lento, que llegar solo viajando rápido. Porque llegar solo no te permite disfrutar. Porque cuando no tenés con quién compartir, no disfrutás. Llegar es llegar acompañado. Y llegar acompañado significa que sos responsable por los que te rodean. Y que la bendición de tu trabajo se da cuando vos sos capaz de alimentarte a vos y alimentar a otros. Porque amigos, en la vida hay dos opciones. O recibís o das. Y la pregunta que todos tenemos que estar es, ¿vos de qué lado querés estar? ¿A vos cómo te gustaría vivir? ¿Recibiendo ayuda económica o dándola? No hay otra opción. Entonces, uno tiene que poder darse cuenta que cuando uno ayuda, está de un lado del que es el más afortunado. Y no, como a veces uno piensa, justo me pidió a mí. Es menos mal que me pidió a mí. Quiero estar de este lado y sentir que tengo frutos para mí y para otros más. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. El encuentro de hoy nos despedimos acá con Brajá, con el partido de fútbol de esta noche. Vamos, vamos, vamos. Y nos vemos en Shabbat o el próximo martes. Perdón, antes que se desconecten. El martes que viene, el mismo horario, mismo lugar, pero les cambio la propuesta. Va a ser preparatoria de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Va a ser modo Neyamá. Mismo día, mismo horario. Pero los que puedan hacer el esfuerzo de venir, acuérdate que tenés que estar cerca de tu sinagoga, los que pueden venir, acá va a haber dos propuestas más. Hay una propuesta musical y hay una persona que va a estar cocinando cosas frente a nosotros. Mientras que yo doy una charla previa a Rosh Hashanah. Así que el martes que viene, para empezar a prepararnos para Rosh Hashanah más fuertemente, la temática entera de la obra va a ser Rosh Hashanah, con preparación espiritual, con alguien cocinando, con música, va a ser un espacio así, modo Neyamá. Mismo martes, mismo horario. También se va a transmitir, pero no por Zoom, sino por YouTube. Se va a transmitir por YouTube y si pueden venir, mucho mejor. Si quieren ser inscritos en el libro de la vida, vengan. Quieren tener un buen año, vengan. Quieren tener muchos frutos, vengan. ¿Quieren tener maldición? No, mejor no. No vengan. Bueno, Pero, perdón, una pregunta. Entonces, no se va a transmitir por Zoom, se va a transmitir por YouTube. por YouTube, porque justo nosotros nos vamos unos días afuera. Si no Sí, por hubiéramos ido. YouTube. Ok, lo vemos ahí. Dale, buenísimo, que la Gracias. pasen lindo. Chau, chau. Muchas Gracias. Muchas Gracias. gracias, Javier. Chau, chau. Chao.